Encantos y naturaleza humanizada. Lo que les voy a contar hoy es un fragmento de un trabajo de investigación mucho más amplio que desarrollé durante los años 2009 y 2010 como parte de mi proyecto de investigación para recibir mi título de antropóloga de la Universidad Nacional. Este proyecto más grande de investigación se llamaba Encanto y Temor, representaciones sociales en torno al volcán Nevado del Ruiz en el norte del Tolima, y estaba enmarcado dentro de un grupo de investigación que se llamaba en su momento Etnografía y Memoria de Armero, y éramos un grupo de antropólogos interesados como en interpretar todos los significados y matices que había tenido la tragedia de Armero en el norte del Tolima, por eso está circunscrito allí. Pero en el marco de la exposición temporal Historias de ofrendas muiscas, voy a hablar particularmente de oros, encantos y la naturaleza humanizada, y daré un ejemplo que es el Nevado del Ruiz. Para entender la relación entre oro y naturaleza, hay una idea que es fundamental, una noción que es fundamental en toda la cordillera, en las tres cordilleras de Colombia, y es la noción de encanto. Si ustedes visitan la exposición temporal, de entrada van a ver un panel que les va a demostrar qué es un encanto, y digamos todo está enfocado a la idea del encanto o de las ofrendas muiscas. Yo voy a retomar tres definiciones. La primera es de María Teresa Carrillo, que la elaboró en 1997 en su trabajo Los Caminos del Agua, tradición oral de los raizales de la sabana de Bogotá. Ella define un encanto como oro vivo moldeado en muñecos por los indígenas, que en los secos se inmoviliza y que al regresar al agua tomaban de nuevo vida, movimiento, en gente, animales, cosas o vegetales. De entrada aquí nos debe llamar la atención la idea de oro vivo, que es lo que vamos a retomar más adelante. ¿Qué significa que el oro esté vivo? De entrada es un metal, ¿no? Y como metal pues debería ser inerte y no debería tener movimiento, ni debería llamarse que es algo que está vivo, pero eso lo vamos a retomar más adelante. Por lo pronto, quédense con la idea de oro vivo y el movimiento. Jorge Morales, también profesor de antropología de la Universidad de los Andes, en su artículo Los encantos, escenarios de relaciones interétnicas, en el año 2001, menciona que los encantos hacen relación a poderes de los indios prehispánicos y del tiempo de la conquista española que residen en lagunas, ríos, cerros y zonas montuosas especialmente. Los encantos indígenas por lo general son tesoros de oro. Entonces aquí nuevamente retomamos la idea de que un encanto básicamente es una pieza de oro, pero aquí además nos agrega algo, y es que estos encantos o tesoros de oro residen en lagunas, ríos, cerros y el monte, mejor dicho. Eso también es importante. Una manera como las poblaciones campesinas reconocen un encanto es como una figura de oro, puede ser, o como un ser que se ve dorado o que resplandece color dorado. Si es un ser que resplandece color dorado, generalmente van a ser hombres, mujeres o niños con cabellos dorados y que emanan una luz dorada. Eso puede ser un encanto, pero también se hablan de encantos como figuras zoomorfas que aparecen en estos sitios, y generalmente se hablará de gallinas con sus pollitos que son vivos, es decir, esta es una representación, estas son piezas del Museo del Oro, pero pues una representación del tipo de animales que encarnan los encantos. Entonces pueden ser gallinas con sus pollitos, o pueden ser patos nadando en una laguna, o pueden ser venados de oro, o generalmente serpientes, si se ve el encanto en un curso de agua. Abajo tenemos un tunco, que es un tipo de ofrenda muisca. En el 2008, el profesor Luis Alberto Sales, que yo creo que aquí algunos lo conocen, dio una definición, me parece concreta y muy clara de lo que es un encanto, ya habiendo retomado también los estudios de Carrillo y de Morales y de otros estudiosos en el tema. Y él concretamente dice: un encanto es una figura de oro o dorada que tiene vida propia. ¿Listo? Ahora bien, si la definición de un encanto es que es una figura de oro que tiene vida propia, debemos preguntarnos ¿qué nos está diciendo que el oro está vivo? Es decir, ¿cuáles son esos indicios de que el oro está vivo y de que no es una pieza inerte, un simple objeto de metal? Van a haber dos condiciones fundamentales. Una que ya la hemos mencionado, y es el movimiento, que mencionaba María Teresa Carrillo. Los encantos se mueven, y se mueven de dos maneras. Una en crecientes de agua, y otra en derrumbes de tierra, o también llamados volcanes en la población campesina. Entonces usted le pregunta, una persona, usted le puede estar hablando de un encanto y le dice como, claro, es que ya se movió una huaca, eso hubo una creciente y eso fue la huaca que se movió. Entonces le dice como, momento, ¿esto qué pasa acá? Y es justamente los encantos que son esquivos y se mueven. Ahora vamos a hablar del temperamento, que es la segunda condición que nos demuestra que un encanto es oro vivo, y es que tiene temperamento.
justamente lo que hacen estas piezas de oro es que son celosas y no se quieren dejar atrapar, entonces se corren justamente en crecientes de agua o en derrumbes porque son celosos, ¿sí? Y son esquivos, no se dejan atrapar. Y uno dice, una pieza de metal, ¿cómo puede tener temperamento y cómo puede tener movimiento? Estos son indicios de que el oro está vivo, y particularmente el oro que está vivo será el oro prehispánico. En mi tesis de investigación yo traté de resumir todo este sistema de la siguiente manera, y lo voy a leer como para que quede un poquito más claro. Este sistema de creencias considera que la riqueza enterrada, tanto en tierras como en campos, está viva y se mueve en crecientes de agua o en volcanes. Es una entidad esquiva, celosa, que no se deja atrapar a menos de que alguien conozca el secreto, que generalmente consiste en arrojar al tesoro sal, orina, saliva o agua bendita, todos líquidos salinos, para detenerla o inmovilizarla mientras ésta se desplaza en una creciente de agua o en un derrumbe de tierra. Tengan en cuenta por lo pronto la idea de inmovilizar a la pieza de oro mediante líquidos salinos, que vamos a retomar más adelante. Ahora bien, hay que hacer una distinción en este momento, y es entre encanto y encantado. Un encanto, ya dijimos, es una figura de oro que tiene vida propia, pero un encantado será, generalmente hay dos tipos de encantados. Un accidente del paisaje que contiene dentro de sí un encanto. Generalmente son cerros, lagunas, o cuevas, o quebradas, o cursos de agua. Y está encantado porque contiene dentro de sí oro, y es oro vivo. Este oro tendrá el poder de transmitirle su vida a aquello que lo contiene. En esta medida, la laguna, o el cerro, o aquello que lo contenga, tendrá vida propia también. Y más adelante vamos a ver en qué se manifiesta esta vida. Pero un encantado también puede ser un ser vivo, ¿sí? Un ser que está condenado a vagar por los caminos de la naturaleza salvaje. Yo más adelante voy a explicar qué entiendo por naturaleza salvaje, hago una distinción entre dos tipos de naturaleza, pero digamos que la naturaleza salvaje es el monte, por lo pronto, y estos encantados van a ser particularmente de dos tipos. Por un lado pueden ser espantos, que son aquellos que uno reconoce como en las tradiciones orales como la pata sola, o la llorona, o las candilejas, y por otro lado también pueden ser estos seres dorados que resplandecen una luz brillante como si fueran de oro, pero que están condenados, digamos, son seres inmortales y que están condenados a vagar por los caminos de la naturaleza salvaje. En suma, uno puede decir que un encantado, sea laguna, un accidente del paisaje, o sea un ser sobrenatural de estos que permanecen con vida, es una víctima del oro, es alguien o algo atrapado por el oro. Todo esto trato de explicarlo en este gráfico. A ver si lo podemos ver. De entrada, bueno, tenemos el oro vivo, que es el oro prehispánico, que le otorga vida a una figura de oro, es decir, un encanto. Un encanto ya está vivo porque es de oro vivo. Pero el encanto, a su vez, le otorga esa vida al encantado, es decir, al sitio en el que yace, sea laguna, cerro, cueva, páramo, etc. Pero finalmente esto lo que nos va a mostrar es que hay un tipo de naturaleza que está viva, es decir, no es una naturaleza como uno la conoce, digamos que uno no puede reconocer en ella como elementos característicos como temperamento, o un genio, o que sean bravos o celosos, sino que es una naturaleza pues pasiva, digámoslo así. Pero si esta naturaleza contiene oro dentro de sí, va a ser naturaleza viva. Así, el oro va a tener la capacidad de transmutarle esa vida a la naturaleza, mediante los encantos. ¿Cuáles son las características de esa vida? Podemos reconocerla en tres cosas. Uno, que son celosos, por lo que ya hemos mencionado, tienen oro. Dos, son esquivos, porque como tienen oro, no quieren dejar atrapar el tesoro. Y tres, son bravos, es decir, que utilizan mecanismos para alejar a sus visitantes o alejar a los intrusos, de manera que no puedan acceder al tesoro que contiene. ¿Va más o menos claro? ¿Sí? Perfecto. A veces es complicado. Ahora bien, dentro de toda esta relación hay un personaje que me parece súper importante, que va a ser el Moan. Digamos que uno se pone a revisar un libro de cuentos de tradiciones orales del folclore de los campesinos, uno encuentra una idea de un Moan que generalmente es como un ser que vive al lado del río Magdalena y que está desnudo y tiene una barba gigante y que fuma y que rapta a mujeres bonitas. Esa es una idea de Moan. Pero la idea de Moan que nos interesa a nosotros y que es bastante mencionada por las poblaciones campesinas es, ¿cuál es la definición de Carilla de lo que es un Moan? Es gente de lo seco que en la conquista entraron en los canales de agua con las riquezas llamadas encantos, que eran muñecos de oro y se convirtieron en el oro vivo. Al entrar en esos canales adquieren poderes que les da la riqueza, como manipular las aguas para viajar por los cielos en caminos creados y jamás envejecer por vivir a una velocidad de tiempo mucho más lenta que la de la gente de lo seco. Esa es la definición de Carrillo de un Moan. Yo voy a decir, básicamente, un Moan
es un ser que se encarga de vigilar una riqueza y que tiene el poder de controlar las aguas. Cuando ocurre una creciente de agua y la gente dice como eso fue una huaca que se corrió o el encanto que se fue, generalmente también van a hablar, en otras ocasiones van a hablar de un moán que se corre con sus riquezas. Es un moán que tiene la capacidad de generar una creciente de la nada y moverse por ella con sus riquezas, y que además va a poder pasar o moverse desde un cerro a otro. Generalmente un moán vive en un cerro también y se puede mover entre cerros mediante los canales de agua y mediante las crecientes. Lo cierto es que las poblaciones campesinas reconocen a los moanes como si fueran personas comunes y corrientes. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo es el moán? Y generalmente van a decir, es un hombre mayor de edad, un viejito con ruana y sombrero, fumando tabaco, que baja de un cerro para hacer mercado y que paga con monedas de oro. En todo el altiplano y desde Santander hasta Nariño puede ser, las definiciones de o las características de un moán van a variar, pero generalmente hay varias cosas que lo identifican como tal. Uno, es una persona que está fumando tabaco. Dos, baja a hacer mercado a distintas poblaciones, solamente se le ven los días de mercado y aparece y desaparece indistintamente, es decir, puede aparecer de vez en cuando y otras veces no. Y tercero, sus intercambios los hace mediante monedas de oro. ¿Quién se convierte en un moán? ¿O cómo hace una persona para convertirse en un moán? Hay dos condiciones. Una, es una persona que ha sido reconocida por tener una excesiva riqueza, es decir, un millonario. Y la otra condición es que es anegado forzosamente por otro moán. Generalmente los moanes, lo que ocurre con los moanes es que, o con las personas antes de convertirse en moanes, es que por su excesiva riqueza se convierten en personas ávaras y soberbias. Generalmente entonces esta avaricia y esta soberbia son castigadas por otro moán que ya existe previamente y la manera como lo anega y lo convierte en un nuevo moán, más o menos por decirlo así, es que forma una creciente de agua que arrasa con sus riquezas y en ese momento la persona soberbia y avara se convierte en un moán, pero se fusiona con el mismo, con el que lo negó, con el que lo convirtió, y se convierten en un solo moán. Eso va a ser importante para hablar más adelante sobre la naturaleza humanizada. No lo olvido. Ahora bien, hemos hablado de encantos, de los encantados y de los espantos, que son estos seres que vagan por el monte asustando gente, por decirlo así. Esto lo que nos da cuenta es que existe un tipo de naturaleza salvaje, que ya les había dado como unos indicios, versus una naturaleza que podríamos llamar domesticada. La naturaleza domesticada básicamente es aquella que ha sido cultivada y que es habitada por seres humanos, es decir, uno tiene su chagra y en esa tierrita no pasa absolutamente nada. Digamos, esa es la naturaleza ya domesticada. Pero existe esta otra naturaleza, que es la naturaleza salvaje, que generalmente la gente la llama como el monte. El monte es aquello que ha sido impenetrado todavía por los seres humanos y es allí donde residen los encantos, los encantados y los espantos. Pero ¿qué pasa? Si usted es una persona común y corriente y quiere atrapar un encanto, ¿qué debe hacer? Domesticarlo. ¿Y cómo lo domestica? Ya lo hemos mencionado, mediante líquidos salinos, sean estos orina, sal, agua bendita o saliva. Esto va a ser muy interesante porque, digamos, es una representación, el hecho de aplicarle sal o algún líquido salino a estos elementos que son de oro prehispánico o que son objetos indígenas, lo que es un tipo de representación del bautismo, por decirlo así. Es decir, es como colonizar o como cristianizar a lo que no ha sido cristianizado, por decirlo de una manera. Solo cuando ocurre ese proceso, el oro indígena va a perder su naturaleza y se va a quedar quieta y va a poder ser atrapado. Eso es interesante también, deben tenerlo en cuenta. Todo esto lo que nos va mostrando, justamente al hablar de naturaleza domesticada versus una naturaleza salvaje, es que hay una naturaleza que debemos interpretar, que es esta naturaleza salvaje. Yo he llamado a mi indagación, o una parte de una de las conclusiones de mi indagación, de la naturaleza humanizada. Como les contaba al principio, empecé a hacer este trabajo en medio de una investigación sobre la tragedia de Armero, y esta foto para mí es básica para que ustedes entiendan por qué estoy aquí hoy y hablándoles de esto. Esta fue la primera vez que subimos al Nevado de Ruiz, en una salida de campo, y justo antes de tomar esta foto, el nevado estaba absolutamente tapado, es decir, uno tenía que hacer un acto de fe para creer que el nevado estaba allí. Entonces los vaqueros nos decían, ahí está el nevado, y yo decía, pero yo no veo nada, y dice, es que no se deja ver. Entonces uno dice, ¿cómo así que no se deja ver? Y dice, esperen nomás que es que ahorita no se deja ver. Entonces yo como, bueno,
Luego nos decía, tienen es que conservar el silencio, no se pueden reír ni decir absolutamente nada, porque si no se queda tapado. Entonces ahí uno empieza a ver como que hay una cuestión extraña en la manera como se concibe el nevado. Efectivamente, tratamos de conservar silencio e inmediatamente la nube desapareció y se empieza a ver el Nevado del Ruiz. La naturaleza humanizada, en el caso concreto del Nevado del Ruiz, es decir, existen más ejemplos, pero el que yo conozco particularmente es el Nevado del Ruiz. La naturaleza humanizada tiene que ver con esta idea de concebir una naturaleza como si tuviera vida propia o como si tuviera temperamento. Van a haber varias condiciones que nos van a demostrar que una naturaleza, o que nos van a mostrar cómo el Nevado del Ruiz se puede circunscribir dentro de esta noción de naturaleza humanizada. Lo primero es que tiene temperamento. ¿En qué se ve este temperamento? Como lo ven en esta foto, que fue que el Nevado del Ruiz no se dejaba ver, y ya después de que nosotros mostramos respeto al territorio, sí se dejó ver. Entonces de entrada uno dice como, es decir, el Nevado del Ruiz decide a quién o a quién no recibe en su territorio. Pero además se reconoce, es decir, uno hablando con las personas reconocen que el Nevado del Ruiz también es un encanto o es un encantado porque contiene dentro de sí oro y tiene tesoros. Entonces el Nevado del Ruiz también va a ser celoso, al igual que el oro vivo. Y es que no va a permitir que se le acerquen personas extrañas que tengan la intención de conseguir sus riquezas. Por otro lado, el temperamento también se va a ver en que el Nevado del Ruiz es un ser bravo. ¿Y en qué se ve que es bravo? ¿O cómo se manifiesta su bravura? En varias cosas. Por un lado, cuando no le gusta la persona que lo visita, empieza a sacar vientos muy fuertes. Otra manera es empezar a granizar o a chapolar, como lo llaman allá, o empieza a llover, o baja la nube, dicen ellos, pero es que se llena de neblina el sitio, y empieza a hacer sonidos, que ellos llaman bufar. Entonces un sonido como que inmediatamente lo espanta a uno, es decir, no quiere estar ahí más. Esos son los mecanismos que usa el Nevado del Ruiz para mostrar su bravura y para alejar a los intrusos y para proteger su riqueza, finalmente, que esa es la intención de cada encanto o de cada encantado. Y otra característica es que el nevado embolata, o los cerros bravos, podríamos decir. ¿En qué consiste el embolate? Un vaquiano o la persona más experta puede conocerse de pe a pa los caminos del nevado, pero de repente si tiene alguna actitud que al nevado no le gusta, el nevado simplemente le hace perder el camino. Esto va a tener que ver con espantos, pero pues no tengo tiempo para mencionar, pero es interesante. Entonces, otro mecanismo que tiene el nevado para alejar a sus visitantes va a ser embolatándolo, es decir, haciéndole perder el camino. Entonces, eso ya nos muestra que el nevado no es solamente un elemento del paisaje bonito con una capa de nieve bellísima, sino que además tiene vida propia, y esa vida justamente se la da los encantos que tiene dentro. Otro elemento que nos permite pensar en la humanización de la montaña o en la naturaleza humanizada son historias de personas que han quedado encantadas dentro del nevado. Esta es una foto del Dr. Clark, divina del Nevado del Ruiz, pero me permite, pues, es decir, nos permite observar más o menos como la imponencia del nevado. ¿Cómo una persona puede quedar encantada en el nevado? El profesor Luis Alberto Suárez, en su artículo del 2008 que se llama Juan Díaz engañado por la riqueza, lo que hace es rastrear la historia de vida de este personaje llamado Juan Díaz, que es un personaje histórico, es decir, existió en la vida real. Y de lo que se dice de él es que era una persona absolutamente rica, millonaria, vivía en Tocaima. Y que un día, hay varias versiones de la historia de cómo quedó encantado, pero una de ellas dice que Juan Díaz estaba en su casa, llegaron dos personas pobres a pedirle posada o a pedirle que les diera algo de comer y Juan Díaz se niega. Estos personajes son sus papás, pero no lo reconocen. Finalmente, estos personajes lo maldicen por todas sus riquezas y por su avaricia y por su soberbia, y Juan Díaz dice las palabras claves: ni Dios ni nada podrá quitarme toda la riqueza. Inmediatamente, el Muando en Tequendama forma una creciente impresionante y arrasa todas las riquezas de Juan Díaz y se lleva a Juan Díaz, convirtiendo a Juan Díaz en el Muando en Tequendama. Por eso les mencionaba que es importante mantener la idea del Muando. Pero si usted recorre el norte del Tolima, también le van a decir que el Nevado del Ruiz es Juan Díaz. Entonces uno dice, un momento, y le dicen efectivamente, es que el Nevado es Juan Díaz. Esa es una historia o un tipo de ejemplo de cómo una persona puede quedar encantada en una montaña y cómo una montaña se humaniza, por decirlo así. Ahorita vamos a mostrar otros ejemplos. Pero otra historia que es recurrente también en el norte del Tolima es, ya no se va a hablar de Juan Díaz, sino que se va a hablar de Juan Ruiz. Juan Ruiz también va a tener varias historias, pero una de ellas es que es un hombre que camina por los caminos del páramo y decide encantarse a sí mismo y convertirse él mismo en el nevado. Entonces las personas usan
algunas personas usan el nombre de Juan Díaz o usan el nombre de Juan Ruiz, pero lo curioso y lo más llamativo es que las personas reconocen en el nevado una persona, es decir, no lo reconocen como un elemento del paisaje, sino que realmente dicen es una persona que está embejucada, hoy está bravo o hoy está de buen genio porque se deja ver toda su nieve. Las historias de personas que quedan encantadas en montañas es muy recurrente en las tradiciones orales andinas. Digamos que aquí en Colombia eso ha sido muy poco explorado, digamos cuando yo empecé a ver personajes que hubieran quedado encantados en montañas o montañas que fueran seres humanos o seres humanos que fueran montañas, pues en realidad no encontré mucho, pero usted se puede explorar en Bolivia y en Perú y eso es una cuestión que ya ha sido bastante explorada y que ya tiene, digamos, recopilaciones de todas las historias y de todas las formas como una persona puede quedar encantada en un nevado. Dice, quiero leer esta parte, dice María Eugenia Petit-Brul en su libro Naturaleza y desastres en Hispanoamérica, la visión de los indígenas, ella sí hace un estudio muy juicioso en toda Latinoamérica, dice, al propósito de las personas que quedan encantadas en las montañas: los protagonistas se ven enfrentados a las bajas pasiones humanas expresadas en conductas como la reprobación de la comunidad, la envidia, la ambición, etc. Todo lo anterior lleva a que los personajes aludidos terminen sus días convertidos en volcanes, piedras o encerrados en cuevas y montañas. Que va a ser un poco el caso de Juan Díaz, digamos que por su soberbia es castigado, se convierte en Moán y queda encantado en el Nevado del Ruiz, y va a ser el Nevado del Ruiz. Justamente los rasgos de las bajas pasiones humanas que convierten a las personas, a este tipo de personas que digamos deben ser castigadas por sus comportamientos, se ve en este ejemplo, y va a ser el tercer indicio de cómo una naturaleza puede estar humanizada, y son las parejas de montañas. Creo que aquí en Colombia todavía no lo hemos explorado tampoco mucho. Y es reconocido que hay cerros machos y cerros hembra, o montañas hombre y montañas mujer, que además son pareja y a veces tienen hijos. En el caso del Nevado del Ruiz, el Nevado del Ruiz viene a ser el hombre, el Nevado Santa Isabel es la mujer, y hay otros picos nevados pequeños como el Nevado del Cisne que se convierte en su hijo. Y de hecho estas parejas tienen historia, y tienen historia de cómo quedaron convertidos. Esto, por ejemplo, me lo mencionaron durante el trabajo de campo, me lo relatan en Murillo. Dicen que esos eran una pareja, esos eran, yo no sé, esos eran los que contaban, por ejemplo, mi mamá, que era un matrimonio y era Santa Isabel y el Ruiz, y el Cisne era el hijo de ellos, pero yo no sé si eso era cierto. Y yo le pregunto, ¿o sea que ellos eran personas? Y me dice, yo no sé, de más. Eso decían que es que el Ruiz y el Santa Isabel le quitaban la piel a las vacas, y esos animales corrían y que ellos muertos de la risa, gozaban de ver esa crueldad. Eso era lo que contaba mi mamá. Digamos, este es un claro ejemplo de cómo estas bajas pasiones o estos tipos de comportamientos reprochables son castigados convirtiendo a estos seres humanos en montañas. La siguiente imagen muestra claramente eso. Esta imagen es tomada del libro Los perros mágicos de los volcanes, escrito por Mario Arrieta en 1990, y estos van a ser los volcanes Chaparrasquique y Tecapa en El Salvador. Ejemplos de este tipo de matrimonios de montañas vamos a ver también en Bolivia, que van a ser, hay 1000, pero voy a mencionar algunos, para mencionar que digamos es una cuestión que aparece en todo el área andina. En Bolivia podríamos mencionar a Sanaque, que va a ser el hombre, y a Tunupa, que es la mujer. En Ecuador, al volcán Cotopaxi y a Tungurúa, que va a ser la mujer. Y en México, yo creo que ustedes han visto, al Popocatépetl es el hombre y el Iztaccíhuatl es la mujer. Una tercera característica de la humanización de esta naturaleza va a ser la comunicación entre seres. Es decir, ya hemos mencionado que hay montañas que son seres vivos o seres humanos que además tienen pareja y tienen historias de vida, pero además, esta tercera característica es que se comunican entre ellos. ¿Cómo se comunican? A través de túneles subterráneos, que además generalmente pueden ser también vigas de oro. A propósito de una salida de campo, recientemente había ocurrido un temblor muy fuerte, que me dio a mí para preguntarle un montón de cosas. Esto me lo mencionaron en Murillo, doña Daisy Fandiño, y me dice, yo sí lo sentí y fue fuerte, habla del temblor. Pero lo primero que pensé era que era el nevado. Yo dije, eso es el nevado. Como dicen que los nevados tienen un túnel por debajo y que cuando tiembla es que los nevados se están hablando. Entonces esto también es un ejemplo de la comunicación entre los nevados, entre las montañas humanizadas, diría yo. Ahora, estas 4 características
Es decir, que las montañas, o que menos en este caso, el Nevado del Ruiz tiene temperamento, que es una persona encantada que ha sido castigada y que se convierte como tal en el Nevado del Ruiz, que hay parejas de montañas como el Nevado del Ruiz y el Santa Isabel y que se comunican a través de túneles subterráneos. Lo que nos muestra, eso es lo que quiero sustentar, y es que hay una naturaleza que yo la concibo como humanizada. Uno puede hablar de naturaleza viva, pero uno también puede hablar de naturaleza humanizada. Es decir, naturaleza viva pueden ser las lagunas bravas, que como manifiestan su bravura, que empiezan a subir de repente el agua sin ningún tipo de explicación física, empiezan a subir el agua para alejar a sus visitantes, y de repente el tipo que se acercó ve que tiene el agua en la rodilla, y eso evidentemente es una muestra de que la laguna quiere que se vaya. Pero eso simplemente es un ejemplo de una naturaleza que está viva. Lo que yo muestro con el Nevado del Ruiz es que esta naturaleza ya está deshumanizada, y es que representa en sí y contiene dentro de sí mismo características de los seres humanos. A mí me parece que esta imagen, por ejemplo, condensa todo eso. Es claramente dos cerros, cada uno hombre y mujer. Además fue tomada también de un libro infantil bellísimo que se llama El Cóndor Enamorado, y son Taita Cotopaxi, allá al fondo, y Mama Tungurahua. Me parece que esta imagen realmente condensa la idea de la naturaleza humanizada. Realizando un poco mi trabajo de investigación para poder hacer esta charla, me quedé pensando en qué es lo que hace que el oro sea un elemento tan poderoso. Es decir, volvamos atrás un poco. ¿Qué es lo que hace que el oro tenga esa capacidad de, el oro prehispánico tenga esa capacidad de transmitirle vida a los elementos del paisaje que en principio son inertes o inactivos, no inertes, inactivos, digamos así? ¿Qué es lo que tiene el oro? Y entonces tengo como tres elementos que me gustaría como traerlos a colación. Por un lado, el oro se muestra como un canal y representación de transformación. Es decir, por un lado, como canal, es que es el medio por el cual se pueden transformar elementos. Es decir, convierte lo inerte en lo animado, como en el caso de los encantos y los encantados, o puede transformar lo mortal en lo inmortal, como un ser humano que queda convertido en un moano. Finalmente es por el oro y por la riqueza. Pero también es una representación de la transformación, y eso está claramente, se muestra claramente en los 4 pisos del Museo del Oro. Es decir, en una enorme cantidad de piezas lo que representan es la transformación de seres humanos en otros elementos vivos, sean estos animales o sean estos otros animales, como para adquirir las características que tienen los animales. Por ejemplo, son muy conocidas las figuras de los hombres murciélagos o de los hombres jaguares. Entonces el oro se muestra como tiene la capacidad de transformar. Por otro lado, estaba pensando en el oro como una moneda de intercambio de dones o como ofrendas, que finalmente es lo que nos muestra la exposición temporal Historias de Ofrendas Muiscas. En estas, las comunidades ofrecen piezas de oro a los elementos de la naturaleza, que en los elementos de la naturaleza en este momento se conciben como canales de comunicación entre este mundo y las deidades a fin de conseguir favores, o bienes, por ejemplo la fertilidad de la tierra o la fertilidad de la mujer. Entonces se hacen ofrendas a estas deidades a través de la naturaleza mediante piezas de oro. Entonces el oro se convierte como en una moneda de transacción, más o menos, y eso también la vuelve muy poderosa. Finalmente hoy justamente al almuerzo estaba discutiendo eso, y era hace 1000 millones de años cuando las monedas eran piezas de oro. Eso también es un claro ejemplo de la moneda del oro como un medio de intercambio entre bienes. Pero también el oro como una representación de la riqueza. Es decir, no hay nada que represente más la riqueza de una nación que el oro, más o menos. Finalmente, vuelvo otra vez a la pregunta, que yo creo que me parece que es una pregunta abierta, que es una mina de oro de investigación en antropología y sí, para decirlo de una manera, y es pensar qué es lo que tiene el oro que lo hace tan poderoso. Finalmente me quedé pensando que es tan poderoso que es el sitio, justamente el sitio que nos convoca hoy, está enteramente dedicado a él, ¿no? Es el Museo del Oro. Colombia tiene un museo dedicado al oro. Entonces uno dice, pues pucha, ¿qué es lo que tiene el oro que lo vuelve tan poderoso? ¿No? Pero me parece que esto es una cosa que aún ha sido inexplorada. Es decir, ya hemos hablado, se pueden enumerar diferentes características del oro que lo hacen llamativo o que lo hacen importante, digámoslo, en las comunidades. Pero me parece que todavía no hemos llegado al punto de saber qué es lo que tiene el oro que lo convierte en un elemento tan importante y tan poderoso capaz de transformar.
Eso era lo que les quería contar. Si alguien quiere hacer preguntas, por favor, es el momento, ¿sí? Por favor, bien duro para que oigamos todos, por favor. ¿Tú consideras que es una naturaleza humanizada? Digamos que decir, todo lo que nos dijiste sería como la interpretación, después de que llegaron pues, los frailes españoles y trataron de entender cómo era la dinámica, digamos, pues, sí, cosmogónica que tenían los nativos, y de cierta manera pues tratando de cristianizar y de evangelizar su conocimiento. Entonces pues, crean todas estas maneras de ver la naturaleza como una forma humanizada que ya desde muchísimos miles de años atrás en Europa, África y toda la parte oriente ya se consideraba la naturaleza como humanizada. ¿Humanizada o viva? Humanizada. Porque aquí realmente hay muchos indicios de que pues, nuestros nativos, es decir, no existe una diferencia realmente entre naturaleza y humano. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces, lo que no entendí bien cuando dices que, o sea, como que no queda claro el enfoque cuando tú haces el título y dices como oro, naturaleza humanizada, ¿cómo es? Oro, encantos y naturaleza humanizada. Sería una interpretación, desde la interpretación que hicieron los españoles, los foráneos, a diferencia del sentido, digamos, del oro, de la naturaleza y, digamos, de la importancia, como dices tú, que no se sabe por qué es tan importante el oro pues, en nuestra cultura. Pero lo que no entiendo bien es por qué hablas que la naturaleza humanizada es, digamos, a partir de la llegada de los españoles. Es precisamente la idea que se tiene del sitio en el que tú vives. Es decir, si se considera, bueno, cabe aclarar que cuando llegan los españoles acá tenían una lógica, digamos, de extracción y una lógica económica muy diferente, digamos, al manejo que se le daba aquí a la tierra. El manejo que se le daba aquí a la tierra no era una cuestión de extracción, sino era una cuestión de dar y recibir. Sí. Tú mencionas a los pagamentos que hacían los indígenas, que precisamente trata de tú recibes algo de la tierra, pero también tienes que dar algo. Y entonces la naturaleza no se convierte en una parte humanizada, o sea, digamos como el hombre como centro, sino la naturaleza como el centro o como la manifestación de algo mucho más grande, que es lo que nos une a nosotros con la naturaleza. O sea, ahí no existe la brecha entre hombre y naturaleza que la psicología ha trabajado hace ya mucho y pues han habido muchas cosas sobre eso. Sí, claro, yo de hecho tengo mucho cuidado como en no crear como dualidades o como naturaleza versus cultura, digamos, detesto ese tipo de cosas. Entonces trato de evitarlo mucho y de hecho justamente lo que, digamos, tal como interpreto yo la naturaleza humanizada, un ejemplo de que no es a raíz, digamos, de la llegada de los españoles y de crear una dualidad o una separación entre la gente y su naturaleza, es, digamos, en mi indagación, ¿cómo puedo decirlo? Es claro que para las comunidades prehispánicas no había separación, ¿no?, entre ellos y la naturaleza, digamos, vivieron en una armonía, por decirlo así. Pero justamente estas comunidades también lo que hacen es como a estos elementos del paisaje se les convierte como en otro tipo de personas, justamente, ¿no? Se convierten en deidades que habitan en los elementos del paisaje y que se comunican a través de ellos, o a través de mensajes, por ejemplo, que son las ofrendas. Entonces, para mí, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, no me parece que haya como una separación entre la naturaleza y la gente. Y de hecho, algo que me pareció muy interesante haciendo este trabajo de investigación es que justamente llegaron los españoles y se dieron cuenta que las personas interpretaban a los elementos de la naturaleza como seres animados o seres vivos, ¿no? Y justamente lo son, pero como con seres con temperamento. Lo que hicieron los españoles fue colonizarlos, así como uno le aplica agua bendita o sal o orina a un encanto para detenerlo. Lo que hacían estos personajes era también evangelizarlo o domesticarlo. ¿Y cómo lo hacían? Poniendo una cruz encima. Precisamente a eso que tú dices cuando hablabas de
los cerros, digamos, hembras y machos, pues eso, digamos, responde precisamente a la lógica del dar y el recibir que manejaban ellos en la cuestión de lo que es el poder masculino y el poder femenino, y lo difícil que es encontrar, digamos, ese tipo de manifestaciones y ese tipo de conocimiento como racionalizado, pues en artículos y todas las cuestiones acá. Y es que, digamos, aquí nomás está pues Monserrate igual, pues que se consideraba, lo curioso es que cuando tú miras que Monserrate pues es el masculino, la tradición, digamos, ya españolizada, y Guadalupe sería el femenino, pero lo que hicieron cuando tú dices el poner la cruz precisamente como bloquear esa manifestación de naturaleza como de tú a tú con el hombre. Entonces, de hecho, Monserrate se llama Tensacá y representa a la mujer, y Guadalupe, pues el nombre es Guafá y representa a lo masculino, por las formas como ellos consideraban. Y cuando se coloca una cruz y además se cambia sexualmente la lógica, entonces ahí se produce colonización y esa ruptura de la naturaleza con el hombre. Exacto, pero a mí lo que me parece muy interesante es que, digamos, a pesar de que a los cerros tutelares en los municipios les pongan una cruz, es que se siga reconociendo que es un cerro bravo. Eso a mí me parece súper interesante y es lo que muestra que las tradiciones, es que no quiero mencionarlo de esa manera, pero digamos tradiciones prehispánicas perviven hoy en día y perviven en las comunidades campesinas. De hecho, pues la historia de Monserrate Guadalupe yo la había escuchado también en experiencia, pero era con la Peña, que era otro, pero digamos, la manera como se construyeron la iglesia y el monumento a Guadalupe, pues también son historias muy interesantes que refieren temblores de las montañas que no se deben y tuvieron que tratar de construir el templo de Monserrate 1000 veces, hasta que finalmente... En 1997, en su trabajo Los Caminos del Agua, tradición oral de los raizales de la sabana de Bogotá, ella define un encanto como oro vivo moldeado en muñecos por los indígenas, que en los secos se inmoviliza y que al regresar al agua tomaban de nuevo vida, movimiento, en gente, animales, cosas o vegetales. De entrada aquí nos debe llamar la atención la idea de oro vivo, que es lo que vamos a retomar más adelante. ¿Qué significa que el oro esté vivo? De entrada es un metal, ¿no? Y como metal pues debería ser inerte y no debería tener movimiento, ni debería llamarse que es algo que está vivo, pero eso lo vamos a retomar más adelante. Por lo pronto, quédense con la idea de oro vivo y el movimiento. Jorge Morales, también profesor de antropología de la Universidad de los Andes, en su artículo Los encantos, escenarios de relaciones interétnicas, en el año 2001, menciona que los encantos hacen relación a poderes de los indios prehispánicos y del tiempo de la conquista española que residen en lagunas, ríos, cerros y zonas montuosas especialmente. Los encantos indígenas por lo general son tesoros de oro. Entonces aquí nuevamente retomamos la idea de que un encanto básicamente es una pieza de oro, pero aquí además nos agrega algo, y es que estos encantos o tesoros de oro residen en lagunas, ríos, cerros y el monte, mejor dicho. Eso también es importante. Una manera como las poblaciones están diciendo que el oro está vivo, es decir, cuáles son esos indicios de que el oro está vivo y de que no es una pieza inerte, un simple objeto de metal. Van a haber dos condiciones fundamentales. Una que ya la hemos mencionado y es el movimiento, que mencionaba María Teresa Carrillo. Los encantos se mueven y se mueven de dos maneras. Una en crecientes de agua y otra en derrumbes de tierra, o también llamados volcanes en la población campesina. Entonces usted le pregunta, una persona, usted le puede estar hablando de un encanto y le dice como, claro, es que ya se movió una huaca, eso hubo una creciente y eso fue la huaca que se movió. Entonces le dice como, momento, ¿esto qué pasa acá? Y es justamente los encantos que son esquivos y se mueven. Ahora vamos a hablar del temperamento, que es la segunda condición que nos demuestra que un encanto es oro vivo, y es que tiene temperamento. Justamente lo que hacen estas piezas de oro es que son celosas y no se quieren dejar atrapar, entonces se corren justamente en crecientes de agua, en derrumbes, porque son celosos, ¿sí? Y son esquivos, no se dejan atrapar. Y dice, una pieza de metal, ¿cómo puede tener temperamento y cómo puede tener movimiento? Estos son indicios de que el oro está vivo, y particularmente el oro que está vivo será el oro prehispánico. En mi tesis de investigación yo traté de resumir todo este sistema de la siguiente manera, y lo voy a leer como para que quede un poquito más claro. Este sistema de creencias considera que la riqueza enterrada, tanto en tierras como en cantos, está viva y se mueve en crecientes de agua o en volcanes.
Es una entidad esquiva, celosa, que no se deja atrapar a menos de que alguien conozca el secreto, que generalmente consiste en arrojar al tesoro sal, orina, saliva o agua bendita, todos líquidos salinos, para detenerla o inmovilizarla mientras ésta se desplaza en una creciente de agua o en un derrumbe de tierra. Tengan en cuenta por lo pronto la idea de inmovilizar a la pieza de oro mediante líquidos salinos, que vamos a retomar más adelante. Ahora bien, hay que hacer una distinción en este momento, y es entre encanto y encantado. Un encanto, ya dijimos, es una figura de oro que tiene vida propia. Pero un encantado será, generalmente hay dos tipos de encantados. Un accidente del paisaje que contiene dentro de sí un encanto. Generalmente son cerros, lagunas, o cuevas, o quebradas, o cursos de agua. Y está encantado porque contiene dentro de sí oro, y es oro vivo. Este oro tendrá el poder de transmitirle su vida a aquello que lo contiene. En esta medida, la laguna o el cerro o aquello que lo contenga tendrá vida propia también, y más adelante vamos a ver en qué se manifiesta esta vida. Pero un encantado también puede ser un ser vivo, ¿sí? Un ser que está condenado a vagar por los caminos de la naturaleza salvaje. Yo más adelante voy a explicar qué entiendo por naturaleza salvaje, hago una distinción entre dos tipos de naturaleza, pero digamos que la naturaleza salvaje es el monte, por lo pronto. Encantos y naturaleza humanizada. Lo que les voy a contar hoy es un fragmento de un trabajo de investigación mucho más amplio que desarrollé durante los años 2009 y 2010 como parte de mi proyecto de investigación para recibir mi título de antropóloga de la Universidad Nacional. Este proyecto más grande de investigación se llamaba Encanto y Temor, representaciones sociales en torno al volcán Nevado del Ruiz en el norte del Tolima, y estaba enmarcado dentro de un grupo de investigación que se llamaba en su momento Etnografía y Memoria de Armero, y éramos un grupo de antropólogos interesados como en interpretar todos los significados y matices que había tenido la tragedia de Armero en el norte del Tolima, por eso está circunscrito allí. Pero en el marco de la exposición temporal Historias de ofrendas muiscas, voy a hablar particularmente de oros, encantos y la naturaleza humanizada, y daré un ejemplo que es el Nevado del Ruiz. Para entender la relación entre oro y naturaleza, hay una idea que es fundamental, una noción que es fundamental en toda la cordillera, en las tres cordilleras de Colombia, y es la noción de encanto. Si ustedes visitan la exposición temporal, de entrada van a ver un panel que les va a demostrar qué es un encanto, y digamos todo está enfocado a la idea del encanto o de las ofrendas muiscas. Yo voy a retomar tres definiciones. La primera es de María Teresa Carrillo, que la elaboró campesina, reconocen un encanto, es como una figura de oro, puede ser, o como un ser que se ve dorado o que resplandece color dorado. Si es un ser que resplandece color dorado, generalmente van a ser hombres, mujeres o niños con cabellos dorados y que emanan una luz dorada. Eso puede ser un encanto, pero también se hablan de encantos como figuras zoomorfas que aparecen en estos sitios, y generalmente se hablará de gallinas con sus pollitos que son vivos, es decir, esta es una representación, estas son piezas del Museo del Oro, pero pues una representación del tipo de animales que encarnan los encantos. Entonces pueden ser gallinas con sus pollitos, o pueden ser patos nadando en una laguna, o pueden ser venados de oro, o generalmente serpientes, si se ve el encanto en un curso de agua. Abajo tenemos un tunco, que es un tipo de ofrenda muisca. En el 2008, el profesor Luis Alberto Sales, que yo creo que aquí algunos lo conocen, definió de una definición, me parece concreta y muy clara, de lo que es un encanto, ya habiendo retomado también los estudios de Carrillo y de Morales y de otros estudiosos en el tema. Y él concretamente dice: un encanto es una figura de oro o dorada que tiene vida propia. ¿Listo? Ahora bien, si la definición de un encanto es que es una figura de oro que tiene vida propia, debemos preguntarnos ¿qué